La vez anterior que vimos. Ay, yo se me acuerdo. Elisa, sí, ¿qué más? Lifi. ¿Sí? Hagamos un repaso, profe, de eso. Hoy vamos a verlo de nuevo. Bueno, No es la Elisa, pero ya lo vamos a ver la clase que viene. Bien. Hoy vamos a ver sífilis. ¿Está? ¿Qué saben de sífilis? es una enfermedad de ETS. Bien. Una enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué más? ¿Se puede transmitir por otra vía? ¿Dónde más puede suceder el contagio? Por la sangre. Ajá, sí, por el... Por Si alguien sí tiene la por lastimada de la otra persona. Por un beso. Por un beso. Menos probable. ¿De dónde esté la herida? En las encías. Sí, no sé qué, ahora se va a otra cosa. Es puro probable. A mí un chico una vez me dijo eso, yo le di un beso a alguien. Yo quedé así. Digo, bueno. Después la vía vertical, chicos, en canal de parto. Ah, sí. En canal de parto también, ¿sí? El bebé se puede contagiar Ah, si la el madre canal de tiene sífilis en canal de parto, ¿sí? Así que es la transmisión sexual por canal de parto y todo lo que sea hemoderivados y trasplantes, ¿sí? Siempre ahí bien. Bien. ¿Qué más saben de sífilis? Que también se puede titular en un dildo así. Eso, sí, eso lo vamos a ver. O puede ser una cicatriz también. Me refiero a haber tenido y después ¿Se va para el mapa? ya no tenerla, Se pero puede. uno sigue saliendo. A ver cómo le puedo explicar. Por ejemplo, cuando hacen los análisis en el hospital, Sí. una persona que tuvo sífilis pero se curó, está en tratamiento, sale, por ejemplo, la TP le sale no reactiva, pero le da reactiva la tipificación. ¿Vendría a ser tipificación? Puedo decir la BDRL. La BDRL. Sí. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Sí, Porque sí, no sí. sé cómo explicarlo. Bueno, ahora vamos a ver un poquito lo de la BDRN, ¿sí? Y con la respuesta al tratamiento. En realidad tiende a disminuir, o buscas el título de BDRN y disminuya con el tratamiento. El asunto es que los anticuerpos anti-BDRL pueden aparecer por cualquier otra cosa, no son específicos de sífilis. Claro. Generalmente se queda así y puede tener HIV o no. Y cualquier otra cosa te pudiste haber contagiado, sí. Pero Ahí siempre te viene conviene hacer un montón de generalmente- cosas, te conviene ampliar un poco para ver si no te Si contagias. te da reactiva la sífilis, te puede llegar a tener Profe, HIV. la sífilis es venérea. Es una enfermedad venérea, sí. Bien, nosotros vamos a tener entonces una sífilis primaria, donde vamos a tener la lesión de puerta de entrada, donde está el chancro. ¿Dónde está el chancro? Chancro sifilítico. Sí. ¿Qué sería el chancro? Es una de las vías de entrada, la lesión de entrada. ¿Sí? Ahí vos, si por ejemplo haces un raspado en el chancro, vas a encontrar el treponema pallidum, ¿sí? El agente causal es el treponema pallidum, que es una bacteria, ¿sí? Tipo espiroqueta. ¿Ah? Vamos a ver, por ejemplo, cómo hago con el chancro. Lo que yo puedo hacer, estudios. Vamos a ver, obviamente, los estudios serológicos, donde yo voy a buscar anticuerpos, ¿sí? Para el diagnóstico de sífilis, pero también puedo hacer un análisis directo. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, vimos Chagas y les dije que en la etapa aguda podíamos buscar, por ejemplo, el parásito en circulación, etcétera, pero que eso era más parasitológico? Bueno, ahora acá, por ejemplo, en el caso del treponema, yo puedo buscar en una lesión, como por ejemplo el chancro, puedo hacer un raspado, ¿sí? De la zona, tratando de que no sangre, ¿sí? Siendo lo más bueno posible. ¿Qué vendría a ser el chancro, como una úlcera? Claro, exacto, es como una lesión bien dura, a veces a la mujer ni le duele, ¿sí? Por eso a veces no se da cuenta que la tiene siquiera. ¿No? ¿Y dónde salen generalmente? Y en la zona genital. Si está muy abajo, viste, en una nota con el espejito ahí mirándose todo el tiempo, puedes no sentirlo. Si eso está muy escondido y no duele, puedes tenerlo y no darte cuenta. ¿No? Pero si uno va a esa lesión,
y haces un raspado, vos podés pegar en un portaobjeto, por ejemplo, el material que obtuviste del raspado. ¿Y sí o sí salen en las zonas genitales o también puede salir, por ejemplo, en la boca o cosas así? En la boca la verdad que no recuerdo haber visto, pero sí, si tenés una herida de vía de entrada, ahí podés llegar a encontrarlo. Acá lo que vas a encontrar entonces en la lesión o en la vía de entrada va a ser a la bacteria. Si esto es una bacteria, que se pone acá en si la gente lo sabe, en este caso es una bacteria. Que tiene como una forma helicoide, ¿sí? Es una espiroqueta. Entonces, si yo tomo de la zona de lesión donde estaría el agente causal, yo lo puedo fijar, por ejemplo, en un portaobjeto, ¿sí? Entonces, yo puedo revelar si es que está presente o no a través de un ensayo inmunológico. Que nosotros vimos uno la otra vez, que era la inmunofluorescencia. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Cuál vimos la vez anterior? ¿Inmunofluorescencia? ¿Directa o indirecta? Ajá, ¿cuál vimos la vez anterior cuando vimos charlas? ¿La directa o la indirecta? La indirecta, ¿sí? Ahora vamos a aplicar la otra. Vamos a ver cómo se hace la directa, ¿sí? Esta, que yo les estoy por mostrar acá, es la directa, ¿no? Inmunofluorescencia directa. Directa. Esta es la directa. Y con Vamos a ver ¿qué cuál se hace? O sea, se ve a la bacteria en el Exacto, eso es lo que vos buscás. Vos acá obtuviste, raspaste una muestra donde vos sospechás que tenés el agente causal, ¿sí? Tenés el treponema pálido. Lo fijás en un portaobjeto y a este portaobjeto lo que le vas a agregar es un anticuerpo anti-treponema pallidum, ¿sí? O sea que es un anticuerpo específico contra el treponema pallidum, que como es una inmunofluorescencia, ¿qué va a tener este anticuerpo? ¿Sí? Tiene fijado un colorante fluorescente, ¿sí? Entonces yo ya lo agrego de forma directa acá. Lo pongo sobre mi muestra, donde yo sospecho, donde me hice raspado que tuve treponema pallidum, le agrego este anticuerpo que ya es específico, así que si mi muestra que yo obtuve de raspado tiene treponema pallidum, se va a unir este anticuerpo que está conjugado a un fluorocromo. Acuérdense que entonces esto yo lo tengo que incubar, ¿sí? Incubar en cámara húmeda, ¿sí? Las inmunofluorescencias se incuban en cámara húmeda, siempre. Y ¿Cómo sería la cámara húmeda? como las otras que vimos, el tupper con el paño húmedo, ¿sí? Siempre tratando de mantener una superficie recta, libre de vibraciones también. Y más que esto, que son portaobjetos y que se puede ir de líquido para cualquier lado, ¿no? Entonces lo incubás en una cámara húmeda aproximadamente, ¿no? Unos 30 minutos, ¿sí? Y como estamos usando un anticuerpo que tiene pegado un fluorocromo y los fluorocromos son sensibles a la luz, esto siempre que yo estoy con el fluorocromo lo tengo que hacer en oscuridad. O sea que en mi cámara húmeda yo la voy a poner en un lugar donde no le dé la luz. Sí. Después de incubar esto, ¿qué tendré que hacer? Lavar, exacto. Hago los lavados con PVS, ¿sí? ¿Se acuerdan que eso era lo que usábamos como solución de lavado en las inmunofluorescencias? Y finalmente le pongo un líquido de montar, le pongo el cubo objeto y lo miro al Microscopio. de Inmunofluorescencia. de fluorescencia, ¿sí? Lo miro al microscopio de fluorescencia y ahí yo voy a ver que si tiene una coloración, la gran mayoría se hace con un fluorocromo que se llama Pixi, que da un color verde manzana intenso, ¿sí? Voy a ver la forma de la bacteria toda teñida de verde, fluorescente. Entonces yo ahí ya puedo decir si este paciente tiene sífilis, porque yo ya vi en una muestra directa de lesión el agente, ¿sí? Causal, porque este anticuerpo que yo usé es específico, es antitreponema pálido. Pero después de la oscuridad y de ahí que yo lavar. Lavar con PVS y Y ya le solamente ponemos se
con inmunofluorescencia el único directa. método para determinar la sífilis. No, hay muchos más. Este es un método directo que vos vas a ver en la lesión buscando de forma directa el agente causal. Ahora nosotros vamos a ver el resto de las técnicas que son para buscar anticuerpos específicos contra el... ¿Y cuál es la que se usa acá? Este no sé si lo usan mucho, que digamos, porque también hay otros métodos en bacterias que se lo puede ver en microscopio de campo oscuro, en muestras en fresco, porque supuestamente esta bacteria tiene un movimiento particular que lo podés llegar a ver si lo vas a ver rápido al microscopio. Así que este no creo que lo usan mucho, pero era una de las aplicaciones de inmunofluorescencia directa, como para que vean la diferencia después con la indirecta, ¿sí? Porque tiene sus diferencias. Esta es más cortita, es más simple y vos lo que estás buscando es ya con un anticuerpo específico conjugado, buscar un agente causal o algo que ya está en tu muestra de entrada. Acá no incubás con suero y después la indirecta vos buscas una muestra de suero primero. Dos incubaciones. Así que esta es la inmunofluorescencia directa para hacer una detección directa en la lesión de si tengo el agente causal. Eso es todo. Esta es inmunofluorescencia directa. Ahora vamos a ver el resto. Porque obviamente después uno comienza a desarrollar anticuerpos, ¿sí? Entonces yo ya puedo buscar de forma directa esos anticuerpos en el paciente y hacer un diagnóstico con eso. Nosotros vamos a tener dos tipos de métodos diagnósticos así en general para sífilis. Tenemos algo que se llama pruebas no treponémicas. Y treponémicas. Esto ya le está dando una pauta. ¿Qué diferencia habrá entre las no treponémicas? Que una se aplica en la bacteria. Exacto, ¿sí? Las treponémicas, obviamente, acá yo voy a estar haciendo ya un diagnóstico específico. Son específicas para treponema, en este caso el asociado a sífilis. Y las no treponémicas son otras técnicas que me ayudan al diagnóstico, pero que no son específicas de sífilis. ¿Se entiende la diferencia? Que las treponémicas son las que son específicas para sífilis. Yo acá uso como antígeno o como fuente antígeno de treponema pálido. En cambio, las no treponémicas vamos a ver que vamos a usar otras cosas que no son específicas para treponema pálido, pero que me sirven como parte del algoritmo diagnóstico. O sea que el treponema pálido puede estar en otras enfermedades también. No es que están en otras enfermedades, sino que aparecen anticuerpos asociados a sífilis que pueden presentarse también en otras condiciones. Una de esas, de las no treponémicas y muy conocida, es la BDRL. ¿Sí? No es específica de sífilis, pero fíjense que se las usa en el algoritmo diagnóstico. Pero no es específica. A mí un paciente que solo le hago una BDRL, yo con una BDRL positiva no puedo decir, listo, tiene sífilis. Le tengo que hacer una específica. La FTA, el TPHA, el TP, claro, sí, alguna de esas. O algún automatizado, algo, pero que sea específico para sífilis. Una BDRL sola, aislada, no hay diagnóstico sola. ¿Y la MHA cuál es, profe? No sé, tienen tantas siglas. MHA. Esa no la tengo acá. Como yo tengo TPHA y el FTAs. Ahora lo vamos a ver. Esa me suena mucho. Bien. BDRL y después hay una que no se usa mucho pero que sí existe que se llama RPR. ¿Sí? Pero vamos a enfocarnos un poquito más en esta. ¿Qué saben de la BDRL? Que trabajaron o han visto algo con esto. ¿Sabes? Ajá, ya viene un reactivo preparado. ¿Sí? Tanto el reactivo de BDRL como el de RPR usan el mismo tipo de antígenos, ¿sí? Que se llaman cardiolipinas, que son un tipo de líquido
que los pacientes que tienen sífilis tienen un aumento de estos anticuerpos. ¿Tá? Pero la sífilis no es la única condición que genera la presencia de estos anticuerpos. Por ejemplo, otros tipos de infecciones, personas con enfermedades autoinmunes, etcétera, pueden tener anticuerpos anticardiolipinas. Por eso yo les digo que esto no es específico. Por ejemplo, me viene un lúpico y me da una VDRL positiva, puede ser, pero porque tiene anticuerpos anticardiolipinas, no porque es sifilítico. ¿Tá? Por eso yo después tengo que confirmar esa VDRL positiva por una prueba treponémica. ¿Tá? Bien, entonces tengo la VDRL que usa este tipo de reactivo y la RPR también. La diferencia está en lo siguiente, pero ahora te vamos a ver. El tipo de técnica, ¿sí?, que usa es una floculación. No es precipitación, no es aglutinación, ¿tá? Es floculación. Podría decir que es como algo intermedio. Estos lípidos tienen unas estructuras relativamente un poco grandes, ¿sí?, que cuando entran en contacto con los anticuerpos en el suero del paciente van a producir como un agrupamiento, ¿sí? Pero yo no lo voy a ver a simple vista, por eso no es una aglutinación, porque no hay partículas en el medio, ¿tá? No es aglutinación. Yo esto lo voy a ver al microscopio óptico, ¿sí? Se va a ver como que hay un rejunte de cosas. Yo después igual les paso una foto, hay una foto de una VDRL reactiva y no reactiva, ¿sí? Se ve muy bien al microscopio. ¿Qué sería la floculación, por ejemplo? Es también una reacción que es como un intermedio entre la precipitación y la aglutinación. No es ninguna de las dos, pero sí lo que se forma son inmunocomplejos, sino que estos lípidos son como grandecitos, entonces van a formar como unos grumitos, pero no los vas a ver a simple vista, te vas a tener que ayudar con un microscopio. La diferencia, hasta ahí son iguales, usan cardiolipinas, ambas son reacciones de floculación. La diferencia entre las dos está en que, por ejemplo, la RPR tiene aparte, en su reactivo, partículas de carbono. ¿Sí? Ahora, ojo. No es que yo pego las cardiolipinas a las partículas de carbón y hice una aglutinación. No. Lo que pasa es que sigue ocurriendo una floculación y estas partículas de carbón que están sueltas quedan atrapadas en el medio de la reacción de floculación. ¿Tá? Es como que se atrapan las partículas, entonces para mí es más fácil visualizarlo. ¿Pero por qué se atrapan por la cardiolipina? Claro, porque se forman los inmunocomplejos, se forma esta floculación que está pasando acá. Y como se están ahí dando Y como vueltas. están dando vueltas, quedan atrapadas en esa mallita. Entonces eso hace que yo la pueda ver. ¿Sí? Para eso sirve nada más la partícula de carbón, para que yo no necesite ayuda del microscopio. La RPR yo la puedo ver a simple vista, pero ojo que no es una aglutinación, ¿eh? Sigue siendo una floculación en la cual se metieron partículas de carbón para que queden atrapadas en el medio y que yo las pueda ver a simple vista. Pero esta no se usa tanto. Bien, esa es similitudes y diferencias entre las dos. Otras diferencias que tienen. La VDRL se puede hacer tanto en suero como en líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? En cambio, esta otra, la RPR, solamente se hace en suero. Por eso que todos usan más en realidad la VDRL, es la más conocida. Es muy simple como se hace, ¿sí? Es una técnica muy fácil. Se usan unas plaquitas de vidrio, ¿sí?, con fondo chato, y se pone 50 microlitros, por ejemplo, del suero. Si estamos trabajando con suero, se pone 50 microlitros del suero y una gota del reactivo de VDRL. ¿Sí? Y eso se lleva en un homogeneizador horizontal unos 5 minutos y listo, voy y lo miro al microscopio. ¿Tá? Eso se puede informar como positivo o negativo, o le puedo hacer una titulación también, ¿sí? A la VDRL le puedo hacer una titulación e informar los DILs, ¿no? Las diluciones que se le hicieron.
Como ¿Se las llama que la se le placa? hacían al Chaga. ¿Cómo? Como las que se le hacían al Chaga. Más o menos, sí. Nada más que se informan como DILs en lugar de 1 en 2, 1 en 4, ¿sí? Se informan 2 DILs, 4 DILs, 8 DILs. ¿Cómo era que se llamaba esa placa? Yo la conozco como placa de vidrio con fondo chato. No me acuerdo si tiene un nombre particular. ¿Y cómo sería la placa esa? La tengo acá en foto, ahora ya después se las mando. Se ve chautísimo. Es una plaquita de vidrio que tiene varias celditas, ¿sí? Y son de fondito chato. No entra mucho volumen de muestra, por eso 50 y 50 entran bárbaro y se ven bien al microscopio. Claro que sí se rompió el fondo. Ay, no se rompió, maravilloso. Bien. El procesamiento de la muestra de suero es distinta a la del líquido céfalo. El suero es súper simple, como les dije, igual proporción de reactivo que de muestra, 50 microlitros, una gota, homogeneizo, miro al microscopio óptico. En cambio, el líquido cefalorraquídeo, yo tengo que hacer una dilución, 1 en 2, del reactivo, ¿sí? O sea, el reactivo de BDRL yo lo voy a diluir con una solución de cloruro de sodio, 10 gramos de decilitro, ¿sí? Y eso voy a usar recién. Voy a usar 50 microlitros de líquido cefalorraquídeo y le voy a usar una gota de ese reactivo que ya modifiqué, que le hice esa dilución con una solución de cloruro de sodio. Esa dilución que yo hice del reactivo con cloruro de sodio, 10 gramos de decilitro, la tengo que usar dentro de las 2 horas, ¿sí? No después. Entonces, ¿cuánto se usa? 50 microlitros de líquido cefalorraquídeo. Sí, ¿Cuánto de... y una gotita de este reactivo modificado, por ejemplo. ¿Sí? Y lo mismo, si se lleva a analizar esos 5 minutos, sí. Sí. ¿Con qué se...? Con cloruro de sodio, 10 gramos de decilitro. ¿Y cómo se hacía el del suero? Simplemente 50 microlitros de suero con una gota de reactivo, nada más. Así el reactivo sin hacerle nada antes. O sea que la única diferencia entre el suero y el líquido cefalorraquídeo es que al reactivo que voy a usar para el líquido céfalo le tengo que hacer una dilución previa, ¿verdad? Y eso es lo que yo voy a usar. No me sirve prepararlo o tenerlo preparado una semana ni el día antes, ¿no? Hay que hacerlo dentro de las 2 horas que yo lo voy a usar. Bien. Perdón, profe. ¿Cuánto era una gota de la solución esta preparada en 50 mililitros? Microlitros. 5 minutos se homogenizaba y se veía micro. Y se ve el micrófono. 5 minutos. 5 minutitos. Es súper rápida, súper fácil. Ahora, como yo les comentaba, estas técnicas no treponémicas son parte del algoritmo diagnóstico. ¿Sí? O sea, yo las puedo hacer al principio en pacientes que tienen sospecha o que se lo van a hacer, no sé, porque están embarazadas y es parte del monitoreo, ¿sí? Que les hacen, etcétera. Puedo hacer la BDRL y si me da positiva, paso a hacer las treponémicas, las específicas, para ver si esa BDRL era positiva por sífilis o quizás era por otra cosa. ¿Ah? Y aparte, también me sirve para el seguimiento. La BDRL, si yo la titulo, me va a dar un valor de DILS, ¿sí? O sea, en cuántas diluciones les hice. Cuando el paciente ya tiene su diagnóstico y comienza su tratamiento, el título comienza a bajar, ¿sí? Cuando el título de las BDRL comienzan a bajar, significa que está respondiendo al tratamiento, ¿no? O sea que también me puede servir como seguimiento o monitoreo de cómo el paciente va respondiendo al tratamiento para sífilis. La BDRL me dijo. Que usa de control. Sí, para seguimiento, para ver si está respondiendo al tratamiento. Bien. Esas son entonces las únicas 2 no treponémicas. Recuerden entonces que son parte del algoritmo diagnóstico, sirven para el seguimiento, no son específicas para treponema pallidum, ¿ah? Pero bueno. Y la diferencia
de qué tipo de muestras puedo procesar y cómo es la diferencia del procesamiento del suero con respecto al líquido cefalorraquídeo. Luego tenemos las treponémicas, ¿sí? Estas sí son las específicas, ¿sí? Acá yo voy a usar como antígenos de treponema pálido. Y tienen por lo general como nombrecitos propios las pruebas treponémicas, entonces yo siempre que les pido las treponémicas en los exámenes finales nunca se las acuerdan. Una es, por ejemplo, el FTAs. ¿Eso qué sería? Las específicas, las treponémicas. No, pero ¿qué sería FTA? Ahí te digo. El FTA tiene este nombre particular, pero no es nada más ni nada menos que una IFI. ¿Sí? Es una inmunofluorescencia indirecta tal cual como la vimos. Esa, igual ahí la vamos a repasar, ya la tengo dibujada. Pero que es una técnica, un antígeno. Es una confirmatoria, ¿no? Sí. O sea, es una prueba que se hace. Sí, es una prueba que se puede hacer como parte del algoritmo diagnóstico de sífilis. Es una prueba confirmatoria. ¿Sí? Bien. Sino que tiene un nombrecito propio que es FTAPS, pero yo les digo que es una inmunofluorescencia indirecta. Yo cuando les digo, ¿qué pruebas treponémicas conocen? FTAPS, bueno, describime la FTAPS. Me describen una IFI. ¿Sí? Una IFI simple y llana. Pero esta tiene una particularidad y es que por algo está este APS acá. ¿Sí? Tiene un paso previo a la IFI. Y esta APS viene de absorción. Hay una absorción previa. Nosotros tenemos como parte de nuestra flora treponemas. No el treponema pálido, no es que todos tenemos sífilis. ¿Sí? Hay otros treponemas que son banales, que no nos hacen nada, son parte de nuestra flora y están ahí. ¿Sí? Pero son de la familia del treponema. Y los treponemas en esa misma familia comparten antígenos comunes entre ellos, por algo son treponemas. El treponema pallidum tendrá sus antígenos específicos de él que lo hacen pallidum, pero por pertenecer a la familia de treponemas comparte con otros treponemas antígenos en común. ¿Ah? Y encima nosotros lo tenemos a los treponemas en nuestra flora normal. Entonces por eso se tiene que hacer esta técnica de absorción previa. ¿Sí? El kit lo que trae es un vialcito aparte que tiene una suspensión de otro treponema que se llama treponema Reiter. ¿Sí? Que no tiene nada que ver con el pallidum, pero es de la misma familia de los treponemas. Yo lo que hago entonces es incubo el suero del paciente que estoy estudiando y agrego a ese suero la suspensión de treponema Reiter. ¿Sí? Y esto lo incubo. Lo que yo estoy buscando con este paso es que los anticuerpos que no van a ser específicos para el pallidum, o sea, esos anticuerpos que reaccionan contra los antígenos comunes del treponema, se vayan con este, que se peguen acá, ¿sí? Y yo esto después lo centrifugo y trabajo con el sobrenadando. ¿Les hace recordar algo esto? A Chagas. ¿Sí? Cuando yo sacaba los anticuerpos heterófilos y hacía esta técnica de absorción, está aplicando la misma lógica. ¿Ah? Incubamos y centrifugamos. Incubamos y centrifugamos. Entonces el Reiter de esta suspensión tipo, se le agrega al suero y va a juntar todos los que no sean pallidum. Exacto, ahí se van a pegar los anticuerpos que no sean contra el pallidum, que reaccionen contra antígenos comunes de treponema. ¿Y por qué? Entonces como que lo limpias. ¿Y por qué se pegan a la suspensión? Porque esta suspensión es treponema también, pero es otro treponema, es Reiter. Los treponemas, hay muchos treponemas, ¿sí? Pero todos los treponemas
pertenecen a una familia por algo. ¿Sí? De estos treponemas comparten entre sí ciertos antígenos que los hacen treponemas. ¿Tá? Después cada uno tendrá su antígeno que lo hace diferente. El Reiter tendrá un antígeno que lo hace Reiter, el Pallidum tendrá otros antígenos que lo hace Pallidum, etc. Yo lo que estoy buscando acá es eliminar esos anticuerpos que reaccionen contra antígenos comunes de la familia del treponema. ¿Por qué? Porque yo después, cuando ya tenga limpio este suero, lo voy a usar al suero ya depurado, lo voy a usar en la inmunofluorescencia indirecta, donde yo tengo pegado el treponema pallidum entero. ¿Sí? Es la bacteria pegada entera, ¿sí? En estos pocillos. Entonces yo quiero que el anticuerpo que reaccione acá sea específico solo contra el pallidum y que reaccione contra antígenos del pallidum y no contra antígenos del treponema. ¿Pero por qué el pallidum no se une al treponema Reiter? Porque no, se va a unir los anticuerpos que reaccionen contra antígenos contra treponema, pero los que son del pallidum no, porque el Reiter no es pallidum. Entonces los anticuerpos que sean específicos contra el pallidum no van a reaccionar contra el Reiter. Porque tienen antígenos diferentes, el pallidum y el Reiter. Tienen antígenos iguales y tienen antígenos diferentes. Para que no Para que no interfiera, cosa de que yo sepa que lo que se pegó acá es solo pallidum. ¿Sí? Solo pallidum. Para eso yo hago la absorción y esa depuración previa. Profe, Exacto, lo que busco es eliminar cualquier interferente que pueda tener. y usted dijo que había muchos treponemas, ¿no? ¿Y por qué del Reiter? ¿Por qué es más fuerte? Y si hay mucho, ¿por qué solamente eso? ¿Por qué el Reiter? Sinceramente, no te sé decir por qué eligieron el Reiter en particular. Lo que ellos buscaron es un treponema, simplemente un treponema. Cualquiera que no sea el pallidum, cosa que tenga antígenos de treponema. ¿Sí? Así que esa es la única diferencia que tiene, por ejemplo, el FT-APS de una IFI común, que tiene un paso previo. El FT-APS es una IFI, pero antes de comenzar a hacer la IFI, yo tengo que absorber el suero. Tengo que hacer esto. Yo el suero de mi paciente lo tengo que tratar con el treponema Reiter, dejarlo ahí incubando un rato para darle tiempo que se unan estos anticuerpos que me pueden llegar a dar algo inespecífico. Lo incubo, lo centrifugo y trabajo con el sobrenadante. Yo ya con ese suero depurado, obtenido de este paso previo, voy a hacer la IFI, como la vimos las veces anteriores. ¿Qué sería la IFI? Inmunofluorescencia indirecta. Inmunofluorescencia indirecta. Entonces acá vamos a repasar un poco cómo era la inmunofluorescencia indirecta. ¿Se acuerdan algo de la inmunofluorescencia indirecta? Se agrega el suero líquido, Ajá. se incuba en cámara húmeda 30 minutos, se lava 3 a 4 veces, Ajá. se le agrega el anticuerpo secundario o conjugado, Sí. se incuba en cámara húmeda en la oscuridad. Sí. Por 30 minutos se lava de nuevo 3 a 4 veces, se le pone el líquido de montar y se tiene el mismo Bien. de fluorescencia. De fluorescencia, exacto. Acuérdense que ustedes tenían las famosas improntas, ¿sí? Que eran como portaobjetos, ¿sí? Portaobjetos que tienen zonas delimitadas en el medio donde está pegado mi antígeno de interés. Todo esto estaba separado por una pintura de tipo hidrofóbica, que es lo que a mí me permitía mantener estas celditas separadas. ¿Ah? En el caso, cuando vimos Chagas, yo acá tenía el parásito pegado. ¿Sí? Ahora que lo estoy usando en impronta para diagnóstico de sífilis, voy a tener pegado Treponema pallidum, la bacteria entera, ¿sí? Porque yo esto después lo tengo que mirar al microscopio. Así que la bacteria está entera, acá pegada en todos estos pocillitos. ¿Tá? Yo lo que voy a hacer entonces, como dijeron, es incubarlo con una dilución del suero del paciente. ¿Tá? Entonces acá pongo el suero del paciente y le doy un tiempo de incubación en cámara húmeda. Entonces trabaja en cámara húmeda. Una vez que lo dejé incubar, entonces tengo que lavar para sacar siempre esos excedentes que no se hayan pegado. Y luego agrego el anticuerpo secundario. ¿Sí? Que este anticuerpo secundario es un anticuerpo que tiene pegado, en este caso hacer una inmunofluorescencia, un fluorocromo. ¿Sí? O sea, un colorante fluorescente. ¿Antígeno secundario dijo? Sí, anticuerpo secundario. ¿En qué momento lo agregamos al antígeno secundario?
anticuerpo secundario. Ah, el anticuerpo. Anticuerpo secundario. Después de haberme incubado con el suero, vos incubaste el suero del paciente, lavaste y ahí agregás el anticuerpo secundario. Cuando agregas el anticuerpo secundario, esto ¿No se también- centrifugaba? Esto no es un cortoobjeto, Ah, no se centrifuga. El secundario es el fluorocromo, ¿no? Es un fluorocromo. Sí, es un anticuerpo que tiene unido un fluorocromo. ¿Ah? Que va a reconocer al primer anticuerpo que se unió en el paso anterior, el del paciente, el que estaba en el suelo del paciente. Acuérdense, cuando yo ya estoy en el paso con el fluorocromo es sensible a la luz, entonces esta incubación va a ser en cámara húmeda en oscuridad. Se incuba de nuevo. Se incuba de nuevo, sí. Yo siempre tengo que darles tiempo a estas reacciones a que se den, no se dan de toque. Esa es la utilización. Sí. entonces o sea, después de incubar la hora grabamos el anticuerpo secundario, eso sería para la indirecta. O sea, Claro, el proceso- fíjense la diferencia entre la inmunofluorescencia directa y la indirecta. Yo en la directa, que es la que vimos al principio, yo obtuve mi antígeno del raspado que le había hecho, por ejemplo, al chancro, y ahí obtenía el treponema, supuestamente. Y simplemente le agregaba el anticuerpo secundario específico, un anticuerpo específico, no era secundario. Profe, la directa específico. no se incuba. No se incuba con el suero del paciente. Ahí está la diferencia. La indirecta, por eso es indirecta, vos estás usando el suero del paciente, estás haciendo el diagnóstico indirectamente a través de la producción de anticuerpos que hizo el paciente. En la directa vos estás detectando el antígeno de una. ¿Ah? En cambio acá, en las indirectas, yo siempre tengo que incubar con el suero del paciente para ver si tiene anticuerpos específicos contra mi antígeno de interés. ¿Sí? Incubo, lavo, agrego el anticuerpo secundario, incubo, lavo, y en este caso, ahí se termina. ¿Sí? Se pone el líquido de montar, se le pone el cubreobjeto y lo llevo a ver al microscopio de fluorescencia. ¿Sí? Acuérdense que este fluorocromo que está pegado, cuando yo lo miro al microscopio de fluorescencia, no en otro microscopio, sino de fluorescencia, ese microscopio tenía un láser particular, un haz de luz particular que lo que hacía era excitar un electrón, ¿sí?, de la capa más externa de este colorante, que cuando volvía a su estado basal emitía la fluorescencia. Por eso tiene que ser microscopio de fluorescencia, si no nunca lo voy a ver porque no va a estar ese haz de luz que me excita el electrón. Ahí nunca va a emitir fluorescencia. Que es lo que yo le decía, la diferencia entre la fluorescencia y la fosforescencia. La fosforescencia son los resaltadores que ustedes tienen, que todo el tiempo tienen como ese color fosforescente todo el tiempo, ¿sí?, sin necesidad de exponerlo a nada. La fluorescencia no, ustedes no la van a ver a simple vista. Ustedes esto van a ver que no tiene color a nada, no lo tienen en la oscuridad y no es que están iluminando con el... Este haz de luz, ¿por qué excitaba el electrón? Tiene una energía que excita el electrón, por eso es un haz de luz particular que tiene solo los microscopios de fluorescencia, ¿sí?, que tienen esa capacidad de excitar ese electrón. Por eso no lo puedes ver, por ejemplo, en un microscopio óptico. El electrón que sería que está en el fluorocromo. En el fluorocromo. ¿Sí? Entonces, FTAPS es una prueba treponémica. ¿Por qué? Porque estamos usando como antígeno el treponema pallidum, ¿sí? O sea que es una técnica específica. Es una inmunofluorescencia indirecta, como las que vamos a ver de acá hasta fin de año, sino que tiene un paso previo, que es el tratamiento del suero, haciendo una absorción con treponema Reiter. Y a partir de ahí hago la INFI. Esa es la única diferencia con cualquier otra inmunofluorescencia indirecta. ¿Ah? Ah, mira una banda. Casi no tiene gusto. Después hay otra, por ejemplo, que se llama TPHA, ¿sí? Otra vez, puras siglas, pero es otra cosa que hemos visto. No se asusten porque el TPHA no es nada más y nada menos que un high para sífilis. Es un high, simple y llanamente. Glóbulo rojo de carnero o de pollo sensibilizado ahora en lugar con antígenos del Chaga con antígenos del treponema pálido.
¿sí? Es la única diferencia, se hace exactamente igual que el HAI. Nada más que ahora es un HAI para sífilis. O TPHA, treponema pallidum, hemaglutinación. Solo que en vez del glóbulo de Carnero Claro, o sea, usar glóbulo rojo de carnero o de pollo depende del reactivo. La diferencia está en que el antígeno que le pegaste al glóbulo rojo. son antígenos de treponema pallidum. Exacto. Es la única diferencia. Después el resto se hace exactamente igual, ¿sí? Se hacen las titulaciones, ¿no? Ahí se hace el control de heterófilos, todo tal cual, porque el fundamento de la técnica es exactamente el mismo. Entonces de este no me voy a explayar mucho porque ya lo vimos. Ya lo vimos. Entonces ahora, por ejemplo, les quiero comentar, y este es lo último de hoy, ya los dejo. Uno de los métodos automatizados, por ejemplo, cómo funciona la quimioluminiscencia automatizada. ¿Sí? Obviamente ya quizás se han modernizado algunas cosas, han cambiado, pero el fundamento, fíjense cómo vamos a seguir aplicando siempre lo mismo, la misma lógica para todos, sino que por ahí cambia un poco el formato sobre el cual lo estoy haciendo. Cuando yo lo hago de forma automatizada, por ejemplo, hay una técnica que se llama quimioluminiscencia. ¿A qué le suena que puede ser la quimioluminiscencia? Quimioluminiscencia. También por ahí. Que un reactivo hace que brille. Exacto. Claro, como que- ¿Sí? O sea, hay una producción de luz en base a una reacción química. ¿Tá? Eso Eso es lo ven. quimioluminiscencia. ¿Eso no se lo ve por microscopio? No, estos Pero son ven automatizados, en no el lo van a método. ver. Ustedes van a meter la muestrita en el aparato y solita se hace adentro. Es el método automatizado. Es el método automatizado, ¿sí? En el cual lo que se produce adentro es la producción de luz a través de una reacción química. Eso es la quimioluminiscencia. ¿Para qué la vamos a ver si no lo Igual que para qué vimos la nefelometría y la turbimetría si tenemos adentro del aparato. Quimioluminiscencia. Mi hermanito. Van a ver que es re simple. Lo que tienen estos aparatos, en esos vialcitos que después uno les mete los reactivos y todo y sucede la reacción adentro del aparato, son perlas magnéticas, ¿sí? Profe, disculpa antes que siga, me pierdo cuando dice vial, ¿qué es un vial? Tipo Un frasquito, un recipiente. Ah, ¿sí? Tipo nada. Tengo perlas magnéticas, ¿sí? Estas perlas magnéticas van a tener pegados, por ejemplo, si estoy haciendo el diagnóstico para treponema pallidum y quiero ver si el paciente tiene anticuerpos específicos, va a tener antígeno de treponema pallidum. ¿Está? Listo, entonces esa es mi perlita magnética con mi antígeno. Lo que pasa dentro del aparato es lo siguiente, obviamente va a tener una celda de reacción, ahí adentro se va a producir una reacción. ¿Tá? Entonces el aparato dispensa algo de estas esferas, ¿sí? A esta celtita, ahí están flotando las esferitas, ¿sí? Porque esto es en fase fluida, con sus antígenos pegados, y después a esa misma celdita le va a agregar el suerito del paciente. ¿Sí? Si el paciente tiene anticuerpos específicos contra el treponema pallidum, se va a pegar. ¿Sí? Hasta ahora seguimos la lógica de siempre. ¿Ah? Obviamente esto el aparato mismo lo va a dejar un tiempito ahí incubando. ¿Ah? Obviamente todas las soluciones que se usan acá son con la fuerza iónica pH acondicionado a lo que el fabricante estableció para que esto funcione bien. ¿Sí? Y paso siguiente, después de la incubación, simplemente lo que tiene el aparato para hacer los lavados que nosotros hacemos, por ejemplo, manualmente con el ELISA, volcándolo, o acá secándole el remanente de líquido, sumergiéndolo en PVS, etc. El aparato lo que hace es usar un magneto, ¿sí? Como las perlas son magnéticas,
usa un magneto y ese magneto lo arrima a la celda. Entonces todas las perlitas magnéticas se van a pegar al magneto que te acercó, ¿sí? Entonces todo lo que queda adentro de la celdita va a ser líquido que no tiene nada. Entonces el aparato mete un tip, saca el líquido y mete solución del lavado. Aleja el magneto, deja que se homogeneice, vuelve a acercar el magneto, saca el líquido, vuelve a agregar un nuevo buffer de lavado y así con ayuda del magneto el aparato va haciendo los lavaditos, ¿sí? Pero también lo hace con PVC. No, lo hace con otras soluciones, ¿sí? Con algunas soluciones de lavado propias del aparato, ¿está? Así es como él va haciendo sus lavaditos. Paso siguiente, le agrega, como todo lo que venimos viendo, el anticuerpo secundario o conjugado. Pero ahora, en lugar de tener un fluorocromo como en la inmunofluorescencia o en lugar de tener una enzima como en el ELISA, lo que va a tener es un componente que después cuando yo le agregue una solución ácida o alcalina va a dar una reacción química que va a terminar generando luz. Esa es la única diferencia. Es otro tipo de anticuerpo conjugado, pero fíjense en que todos los anticuerpos conjugados o secundarios lo que cambia es qué es lo que yo le pego a la porción F6. Según eso va a ser como yo detecte la señal final. Bueno, me perdí un poco. O sea, Sí. están las perlas dentro del recipiente del vial, ponemos suero. Claro, en realidad vos tenés tu vialcito acá, aparte el aparato lo tiene a su reactivo y lo que hacen es poner una cubeta de reacción. Vos tenés una cubetita de reacción, el aparato agarró parte del reactivo y lo puso en la cubetita de reacción. Agarró suero del paciente y lo puso en la cubetita de reacción, ¿sí? Y ahí se produce la primera unión. Sí, ahí se une y Después hace los lavados con ayuda del magneto. Los antígenos están en las pelotitas. En las pelotitas, sí. Y el anticuerpo del suero se pega en las pelotitas mismas. Claro, a los antígenos que están en las perlitas magnéticas. Y después de ahí se hacen los lavados. Los lavados con ayuda del magneto. Y después el ácido. Y ahí no, y ahí le agregás el anticuerpo, ahí le agregan, no le agregás, el aparato le agrega el anticuerpo secundario, sí, que tiene un componente particular, sí, que suelen estar licenciados patentados por los fabricantes, sí, pero es un componente que cuando al final de la reacción le agregue un ácido o una solución alcalina, se va a producir una reacción química. Esa reacción química va a generar luz. Y eso es lo que va a leer el aparato, la luz que se genera al final de esta reacción. A mayor intensidad de la luz es mayor concentración, menor intensidad, menor concentración. O sea que obviamente es un método cuantitativo, es bastante sensible, ¿sí? Porque de nuevo es la misma lógica de la nefelometría. Estamos en un lugar todo oscuro dentro del aparato y de pronto se comienza a generar luz. Eso lo hace que haga muy sensible. A mayor intensidad de la luz producida es mayor concentración, ¿sí? Y menor, menos, pero son métodos muy sensibles. ¿Cuál sería la unidad? Y tiene que estar en los picogramos. O sea que fíjense cómo todos los inmunoensayos siguen la misma lógica. Los pasos son muy parecidos, en diferentes plataformas, pero la lógica es siempre la misma. Y hasta ahí los dejo hoy. La próxima vamos a ver toxoplasmosis y quiero que veamos los test rápidos. ¿Vieron los que, como los test de embarazo, los test para anticuerpos rápidos de septiembre? Bueno, porque estos también son inmunoensayos. Ahí toma asistencia. El recuperador